Mientras que en una familia, en un barrio, y se ve en la encuesta también, los muchachos incluso dejan de estudiar los varones, o sea que la situación de los varones, la mirada de género, es importante verla también en esas situaciones. O sea, cuando un muchacho tiene que trabajar porque está obligado y le exigen un aporte al hogar porque es necesario. Entonces allí entra el tema de la delincuencia también, porque a veces si tú no es un trabajo lo que buscas, sino un rebusque o qué te puede resolver hacer un aporte a la familia. Y si resolver es que vas a atracar, si resolver es que vas a robar, que vas a hacer, vas a chaquear, a lo que sea, a cualquier actividad ilícita, es porque tienes más esa presión por el tema además, repito, de la obligatoriedad como hombre, como macho, de aportar al hogar. O sea, eso también termina siendo una presión que se tiene con el tema de la masculinidad. Entonces, si tú estás trabajando el tema de violencia, eso no lo puedes perder de vista, lo que significa la masculinidad en ese... Eh, Verónica Subillaga ha trabajado mucho el tema con las masculinidades y el tema de la violencia delincuencial. Ella tiene aportes interesantes sobre cómo se definen los jóvenes, cómo los jóvenes responden a eso que se llama la culebra. Ella ha escrito varios artículos que tienen que ver con eso y es interesante verlo así. Si vas a trabajar juventudes con mujeres, con jóvenes, mujeres, entonces allí tienes que considerar otras variables que tienen que ver incluso la presión social sobre el aspecto físico, el cuerpo, la maternidad. Hay otros elementos allí. Entonces, es diversa. La manera de entenderse jóvenes es también identidades diversas que son entendidas desde la clase, el género y la territorialidad. Y en ese sentido, por eso se habla de juventudes en plural. Ustedes vieron que nosotros, fíjense ustedes, encuesta nacional de juventud, la del año 92, la que salió del año 92, decía en de encuesta nacional de juventud. Pero el mismo profesor que coordinó esa encuesta en el año 92, él dice ahora, no, ahora es correcto juventudes en plural. Es la categoría que se utiliza para dar énfasis en la diversidad, en que no es una sola juventud, ni una sola característica, ni es por edad, sino que únicamente, sino que tienes una cantidad de elementos que considerar cuando hablas de juventudes. Diversas manifestaciones o múltiples manifestaciones de lo joven y lo juvenil. Por otra parte, la juvenilización, que es ese proceso que hablamos de lo juvenil, representa una modalidad de lo joven, la juventud como signo independiente de la edad. Eso es lo que estábamos hablando ahorita. Aquí la juventud independiente de la edad es como signo, como símbolo. Lo joven como símbolo, ¿no? A mí me encantó una vez una amiga me dice, profe, usted sí es progre. Me encantó que me dijera progre porque, qué chévere. Me sentí así como de los años 60. Aunque yo soy generación 80 como tú, ¿no? Ahí el tema es que el adjetivo juvenil se refiere entonces a una categoría que implica un valor signo introducida por el mercado y las diferentes industrias vinculadas con la producción y comercialización para crear distinción social partiendo de las características y atributos de la juventud. Entonces, ser joven también es una moda. Entonces es chévere ser joven, entonces tú te vistes como joven, actúas como joven. Nos pasa mucho a los profesores que estamos en la universidad, como estamos permanentemente en comunicación con jóvenes, entonces termina uno asimilando conceptos, no sé qué. Por ejemplo, a mí me ha costado asimilar el marica, yo no lo utilizo, pero sé que ese es un código distinto del de chamo o chamo, que era más en nuestra... Ajá. O sea, imagínate, antes era así como decirle marico a un tipo, conchale, ¿tú puedes qué? ¿Tú quieres ver que soy marico? ¿Qué? No, ahora no, marico, tú sí eres, no. Marica, te dije. O sea, yo me divierto mucho escuchando todo el discurso, pero es parte de esa terminología propia de los jóvenes, de los jóvenes. Si yo me quiero asimilar como joven, me voy a poner, bueno, marica, tú sabes, me pongo a imitar las cosas, porque además tengo con qué, porque los tengo cerca todo el tiempo, los estoy escuchando y hablando con ellos. Entonces hay una asimilación, pero que tiene que ver también con la presión que ejerce el mercado, la sociedad también sobre lo que significa, más allá de ser joven, lo que significa ser valorado socialmente. O sea, eres valorado o valorada socialmente. Sí.
Y el beta, que claro. Sí, pero fíjate que a propósito de los medios de comunicación, y eso lo vimos mucho en la encuesta también, la influencia que han tenido las series colombianas en el lenguaje de los jóvenes, muchísimo. O sea, todas las novelas colombianas, las de los Franes, la de los... Eso, Ahorita estoy dando clases en un colegio, pues. Y el tema de causa, ¿sabes? El causa, no causa. Y causa precisamente viene de la cárcel, pues el que cayó preso contigo, pues. Y es utilizado de forma, no es de forma peyorativa, pues, sino de lo contrario, pues. Es como una manera de identificarse con el otro. incluso la hizo un muchacho y se pasó, fue por las redes, el muchacho de Cárcel e Infierno. Y eso tuvo una influencia increíble, porque yo me acuerdo incluso, no sé si ustedes han visto, yo he visto a los chamos en las urbanizaciones de clase media, de repente he visto, ¿qué están haciendo ellos? Se ponen a jugar, que están peleando y hacen así. Están peleando con un chuzo. O sea, están imitando la pelea del chuzo. Y ellos no están viviendo eso porque no están en la... Pero les ha seducido mucho el tema de la cárcel, el tema de la jerga, de la terminología, de los modismos, y lo han asimilado al lenguaje. Ha tenido una... ¿Ah? La mayoría de los chicos que salen son venezolanos. Atómico, creo que se llama, y ahí pasan como una especie de novela, que son, o sea, ¿sabes? O sea, y son chicos venezolanos. Y nuestros jóvenes no hablan así. Entonces tú agarras esos programas que pasan en DirecTV, que son de series para juveniles, y dentro del lenguaje, ese léxico gringo, ese lenguaje que ellos tienen, ese modismo, entonces eso viene del norte. Y cuando vienes a ver, hay chicos en el bachillerato aquí en Venezuela que no te hablan, o sea, ¿sabes? Yo lo digo que cifrino, pero dentro de ese que cifrino como una categoría, eso no existe en nuestros jóvenes. Y eso de una manera u otra es alienación. Yo he visto niños, jovencitos, así como el amigo acá presente, que en colegios, en liceos, cuando el canal de televisión está transmitiendo eso, tú ves a jovencitos como el amigo aquí presente que hablan así, y es modismo del lenguaje, como dices tú. ¿Qué pasó, mi causa? ¿Cómo está la cosa? Y justamente esto que se dice aquí, que lo juvenil es expresión de la juventud, se adquiere a través de la configuración de patrones estéticos y de conductas que albergan un conjunto de significados que son comercializados por la plataforma más mediática. Entonces allí te encuentras esa serie que la pasaron hace unos años también, Somos tú y yo. Esa, no solamente tenía a propósito del tema de los varones y las niñas, en el barrio del 70 que yo iba mucho, había una niña hermosísima, bella, venezolana, negrita, con su pelo bellísimo afro así, y ella no se sentía bonita, y decía, Valeria, yo, pero ¿por qué tú dices que no eres linda? No, yo no soy bonita, pero ¿por qué tú dices si eres tan bonita, tan especial, esa sonrisa, los ojos bellísima, eres muy bella? Y ella, no, ¿y quién es para ti bonita? Y me decía, Yoli, ya, no me acuerdo el nombre de la muchacha, Cherry. ¿Quién es para ti bonita? Cherry, se acordó. Claro, Cherry es la chama de pelo liso por aquí, no sé qué, flaquita. Entonces, para ella el modelo de belleza era la muchacha. Entonces, claro, entonces ella se estaba auto descalificando porque estaba siguiendo o veía que el modelo de belleza no se parecía a ella, ¿no? Entonces, los jóvenes de sectores populares, allí es donde entramos en el tema, realizan una apropiación de esos bienes del mercado y los bienes más mediáticos en otro contexto socioeconómico. Por lo tanto, se presenta una resignificación
de los bienes consumidos en comparación con los jóvenes provenientes de sectores medios o altos, pues ser joven no supone la plena adopción del patrón difundido mediáticamente. O sea, hay una resignificación de los jóvenes de los sectores populares y a su vez lo de los jóvenes de clase media también, que imitan la cosa del chuzo y de la pelea de la cárcel, aunque en su vida hayan estado en una cárcel, pero la vieron en la televisión, entonces hacen una resignificación, la incorporan al lenguaje y a su vez hacen también una apropiación de ciertos patrones de conducta como para dar a conocer, a mostrar, aunque hablen algunos cifrinos, otros hablan malandreado, no vale, no, y son chamos de clase media, media alta, pero quieren malandrear, claro, el respeto, exacto. Entonces tú lo resignificas y te lo apropias, pero bueno, en tu contexto específico. De acuerdo a ello, entonces ya nosotros estamos entrando en materia, después que vimos todas estas concepciones y ciertos conceptos clave, que la política pública, cuando hablamos de política pública, estamos hablando, de acuerdo a este autor, que es la ERA, que es uno de los especialistas en el tema, que son elementos que te permiten ordenar en torno a su finalidad o propósito leyes, metas ministeriales, prácticas administrativas y partidas presupuestarias. En tal sentido, esto significa que el Estado es el que tiene un rol importante en la construcción de la política pública en esta visión que tiene la ERA. Las concepciones más recientes de política pública indican que no es solo el Estado el que formula la política, sino que es el Estado en conjunto con la sociedad que tiene que hacer. Sobre todo cuando la visión de política pública es más participativa. Entonces, Aguilar dice que son iniciativas que se oponen al ámbito de lo privado, eso sí es importante, pero también a lo exclusivamente gubernamental, porque deben ser formuladas en interacción entre el Estado y la ciudadanía. Entonces, eso es importante considerarlo, porque yo creo que hay personas que tienen una visión distorsionada de lo público. Entienden lo público como una cosa casi que, bueno, lo que me conviene a mí a cierto grupo, lo corporativizan incluso. Lo público hay que dar toda una revisión de lo que significa la política pública, que es la polis, que es lo que pertenece a todos y todas. Entonces, allí, en ese sentido, es que hablamos aquí de política pública, ¿ok? Entonces, está completamente al margen de lo privado. Incluso yo he visto y he tenido experiencias de instituciones que están, o empresas incluso, ubicadas en el mundo de lo privado y hacen algunas determinadas acciones que tienen que ver más con lo público, ¿no? ¿Por qué? Porque se dirigen al bienestar colectivo. Entonces, digamos que hay una frontera difusa y no es exclusivamente el Estado, sino puede ser una organización civil, algún grupo, algún colectivo que esté interesado en llevar a cabo algún tipo de acción de bienestar colectivo, y esas experiencias, por eso es que nosotros decimos al final que se convierten en prácticas que pueden escalar a ser política pública. Lo único que a veces no es fácil, porque a veces las pequeñas experiencias se quedan ahí en lo pequeño y no escalan a política pública, porque el Estado, cuando está muy confiscado también por intereses partidistas, corporativos, no toma las pequeñas experiencias de verdad para reproducirlas como